Usar un gamepad para jugar con tu teléfono es algo que puede que te encante o puede que lo odies, ya depende del tipo de juego, del modelo de gamepad que uses o simplemente de lo acostumbrado que estés a jugar así. Bueno, pues para los que les gusta jugar con un gamepad hay una forma que sirve para casi cualquier juego y no necesitas obligatoriamente tener un gamepad caro como este que ya hice un vídeo hace unas semanas, puedes usar uno genérico o como este que conecta por Bluetooth. Tampoco hace falta un teléfono gama alta, este es un Samsung A12, procesador MediaTek y funciona perfecto, con poco retardo en las pulsaciones, aunque también aviso que puede que este tutorial no funcione en todos los teléfonos. Necesitamos la aplicación Mantis Gamepad Pro. Hace poco vimos otra aplicación de esta misma familia que servía para controlar los juegos usando teclado y ratón. Bueno, pues en esta ocasión vamos a instalar esta que también está en Play Store gratis para controlar los juegos usando un gamepad. Debemos tener las opciones de desarrollo activadas. Si no sabes cómo activar las opciones de desarrollo, busca en Google sobre tu modelo de teléfono porque vamos a cambiar algunos ajustes en estas opciones. También tendremos que desmarcar la aplicación Mantis de la lista de apps que Android cierra cuando están en segundo plano para ahorrar batería. Lo primero, conectamos el mando al teléfono por Bluetooth o por cable. Por defecto este mando de Stadia lo detecta como mando de la Xbox, pero puedes cambiarlo si quieres por otro de la Play o la Nintendo. Ahora viene quizás lo más complicado en algunos teléfonos y es configurar la aplicación. Lo bueno es que Mantis Gamepad te envía a los ajustes, por ejemplo, el ajuste de mostrar sobre otras aplicaciones. Elijo aquí Mantis Gamepad. Luego está este ajuste de la depuración USB, que lo marcamos. Y hay un ajuste que te va a pedir que lo marques que se llama depuración USB ajustes de seguridad. En algunos teléfonos como el Samsung no lo tienen, así que no lo puedes marcar evidentemente, pero te va a funcionar. Como vemos, la aplicación funciona perfecto con el mando GameSear X2 Pro. Seguimos con la configuración. Aquí me dice activar la depuración inalámbrica, que está en las opciones de desarrollo y que nos obliga a conectarnos a una red Wi-Fi. Sin red Wi-Fi no hay depuración inalámbrica. Aquí permitir superposiciones en la pantalla de ajustes, lo marcamos como que ya está hecho. Depuración USB, ajustes de seguridad. Este ajuste sale en teléfonos Xiaomi, como ya comenté antes, que lo tengo activado, así que también lo marco como que ya está hecho este paso. Y por último queda el emparejamiento inalámbrico. En depuración inalámbrica pulsamos en vincular con código de vinculación y ponemos arriba el código de vinculación de 6 dígitos. Y abajo el puerto que aparece aquí al lado del IP local del teléfono. Ya estaría todo conectado y funcionando, y si pasa unos días y quieres volver a conectar el mando, activamos la depuración inalámbrica y en teoría la aplicación conectaría sin tener que hacer todos los pasos que hemos visto, como introducir un código y todo lo demás. La aplicación en su modo gratuito solo nos permite poner un juego a la vez, es decir, podemos poner todos los juegos que queramos, pero a la vez aquí solamente podemos poner uno. Cuando estemos en el juego sacamos los controles, el stick izquierdo y derecho, y las teclas que vayamos necesitando pues las vamos mapeando. Puntos negativos de esta aplicación. Bueno, pues a veces la configuración se atasca. En algunos teléfonos tienes que reiniciar el teléfono varias veces porque no detecta las pulsaciones del mando. Luego, una vez que coge el mando, suele ir bastante bien. Otro punto negativo es que los juegos que no permiten tener la depuración USB activada, como Fortnite por ejemplo o New State, no podrás jugarlos porque esta aplicación sí o sí necesita tener activada la depuración USB. Por lo demás va muy bien, funciona con muy poco input lag, también depende del mando que usemos y del teléfono, pero por regla general se puede jugar bastante bien. Bueno, pues si os ha servido pulsa like y nos vemos en el próximo vídeo.